Estamos transmitiendo desde el Pacífico Sur, Miraflores, Lima, Perú. Radio Latina 990 AM a nivel mundial vía internet www.radiolatina.com.pe. Radio Latina 990, La Poderosa. Gracias por escucharnos. Somos Radio Latina. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fondos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Nuevamente reencontrándonos con ustedes en nuestra programación habitual de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, La Poderosa. Bienvenidos a una nueva edición. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, como siempre, como todos los sábados en el horario habitual de las 4 de la tarde, pero démosle la bienvenida primero a nuestra directora general y jurídica, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están radioescuchas nuevamente en nuestro programa Por la Seguridad Jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda? Hoy día tenemos a una invitada especial, como todos los sábados, es la doctora Gertrudes Sotero Villar. Ella ya tiene mucha experiencia en el notariado, más de 17 años, y por supuesto va a tratar un tema muy interesante para aquellas personas que viven por mucho tiempo en una propiedad y no tienen los títulos ordenados de tal manera que puedan hacerse de esa propiedad a través de un procedimiento que se llama prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Entonces le damos la más cordial bienvenida a mi colega, la doctora Gertrudes Sotero Villar. ¿Cómo estás, colega? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Clarita? Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Bien, Gertrudes, como les explico a los radioescuchas, para que ellos se enteren, porque el tema, el nombre es muy técnico, ¿no? Prescripción adquisitiva de dominio, suena a cualquier cosa, menos a que yo pueda adquirir una propiedad por el transcurso del tiempo. ¿Qué significa? ¿Cómo? La prescripción es un modo original de adquirir la propiedad. Hay diferentes modos. Puede ser derivada y originaria. En este caso, por ejemplo, derivada es una compraventa. Usted recibe una propiedad por compraventa porque lo compró, una donación porque lo exequiaron. Pero una prescripción es por un hecho, una situación jurídica, la posesión. Una posesión pacífica, pública, continua y como propietario. Eso es lo que exige la norma para poder acceder a prescribir. Y lo puede hacer vía notarial o vía judicial. En este caso, vía notarial, a través de una solicitud que presenta el notario. Ya, pero vía judicial, digamos que el procedimiento es un poco largo, un poco extenso, y vía notarial, justamente creo que se nos ha dado a los notarios la posibilidad de hacer estas prescripciones adquisitivas para descargar un poco al Poder Judicial y que esto pueda hacerse en un término más perentorio. Más o menos, ¿cuánto demora, para que el público sepa, cuánto demora una prescripción adquisitiva ante un notario y más o menos cuánto demora en el Poder Judicial? Bueno,
las diferencias son evidentemente, es evidente las diferencias. En una notaría, un usuario no va a demorarse más de 4 meses aproximadamente. En un proceso judicial es un proceso de conocimiento y va a durar no solamente un año, 1, 2, 3 y depende. No, y además al usuario le podría costar al final decidir por la vía judicial mucho más caro porque, claro, hay que estar pagando constantemente, ¿no? Por una cosa o por la otra y se puede extender por muy largo tiempo. Bueno, retomando al tema de cómo adquiero yo una propiedad a través de la prescripción adquisitiva. ¿Qué quiere decir que yo la puedo adquirir de manera pacífica, continua y pública? ¿Qué significa cada uno de esas palabras, de esos rubros? Pacífica significa que no haya violencia. Por ejemplo, usted no puede mantenerse en una propiedad amenazando a todas las personas que va a permanecer ahí. Tiene que ser pacífica, completamente pacífica. Pública, que no debe ser oculta, que todos deben tener conocimiento, que usted está ahí poseyendo, que entra, sale, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe. Continua, que se da a través del tiempo, pero toda esta situación tiene que ser como propietario. La gente sabe que usted actúa como propietario. Claro, y pacífica también significa que no hayan iniciado una acción legal contra mí, ¿no? O sea, contra la persona que pretende adquirir ese bien. Yo puedo, pacífica no sería solamente tenerla por la violencia, sino que no me hayan iniciado a mí ninguna acción judicial, ¿no? Claro, si le inicia una acción judicial y usted no ha cumplido el plazo, obviamente se interrumpe el plazo de prescripción y nuevamente tendría que volver a iniciarse. Claro. Bien, ¿qué quiere decir la posesión continua? ¿Qué significa sin interrupciones? O sea, sin interrupciones no significa que usted no pueda despegarse de su propiedad, no significa que usted pueda irse de viaje y luego no retornar a su casa. No, lo que significa es que usted está con el ánimo de propietario que continuamente pueda regresar a su casa. Eso sí, pues si usted se va de viaje y luego ya no puede regresar a la posesión, obviamente ya no es continua. Claro, es decir, a ver, entonces significa que el Estado, de alguna manera, lo que hace es premiar a aquella persona que es diligente, que está en la propiedad por un tiempo largo. Así es, doctora. ¿No? Y que se ha ocupado de esa propiedad, se ha ocupado de pagar los tributos municipales durante largo tiempo. Le da una finalidad económica, o sea, lo está utilizando, lo está explotando y a cambio castiga al propietario que es negligente, que prácticamente por 10 años no le ha interesado esa propiedad. La idea de la prescripción adquisitiva es darle seguridad jurídica a las personas, convertirlo en propietario porque en realidad lo está explotando, lo está utilizando económicamente. Y son 10 años, es una prescripción con un tiempo de 10 años que el Código Civil es una prescripción larga. Bien, sí, entonces eso, el Estado de alguna manera lo que hace es premiar a la persona diligente, ¿no? Aquella persona que realmente se ocupa de esa propiedad. ¿Y cuáles son los requisitos ante el notario para que una persona pueda prescribir la propiedad, puede hacerse con esa propiedad que la tiene durante 10 años en una posesión pacífica, continua y pública? Tiene que presentar ante el notario una solicitud. ¿Ya? Una solicitud con obviamente con su nombre, su DNI, su dirección, señalando expresamente, pidiéndole al notario que se le declare propietario. Tiene que fundamentar cómo lo poseyó, qué tiempo lo poseyó, cuál es el plazo de su posesión, indicar quién es el titular registral, presentar medios probatorios como autoavalúos, recibos de agua, recibos de luz y todo documento público o privado que señale que él está actuando como propietario. Ya, y claro, o sea, y el titular registral, ¿por qué exige la norma que
que se ponga en la solicitud al titular registral. ¿Cuál es ese objetivo de la norma? El derecho a la defensa. El Estado tiene que darle a las personas la posibilidad de notificarles. Hay que notificarlas. Entonces, con la idea de notificarles es que se pone al titular registral a su domicilio. Ya, y a ver, digamos que en esa copia literal que da registros públicos, donde está el titular registral, digamos que la persona le presenta la solicitud al notario de que viene poseyendo esa propiedad por más de 10 años, pero ese titular registral ha movido la propiedad, ha hecho hace un año ha hecho una rectificación de numeración de la propiedad, supongamos, pero el que dice que vive ahí continua, pacífica y pública por 10 años, tiene todos los recibos, pero hay esta circunstancia. ¿Podría él prescribir? Yo creo que no hay ninguna interrupción de la prescripción, porque la posesión en ese sentido él está probando que tiene más de 10 años y ya cumplió el plazo. Claro, pero al hecho de comunicarle al titular registral, y ahí el titular registral, como ha demostrado que efectivamente se ha movido la propiedad, de repente podría oponerse, ¿no? Bueno, si es que podría... Claro. Yo creo que si él ha hecho algo de como una rectificación de área, es porque ya está demostrando cierto interés. Claro. Y me parece, el procedimiento de prescripción, lo básico del procedimiento de prescripción es que no debe haber oposición. Entonces, posiblemente, como este titular haya mostrado interés, lo que va a suceder es que se interrumpe el plazo prescriptorio. Y en el momento que se presente la solicitud y en el momento que se hagan los avisos, la anotación preventiva vaya a registros, se hagan los avisos por el periódico, tres avisos con intervalo de 3 días en el Diario Peruano y en cualquier otro diario de circulación nacional. Y además del cartel que se pega en el inmueble, yo entiendo o presumo que posiblemente este titular registral se va a oponer. Sí, claro, porque hay una serie de seguridades que tienen que saber las personas, que tiene que tomar el notario para que aquel que es el titular registral pueda tener un derecho de defensa, de enterarse de alguna forma de que efectivamente su propiedad va a ser adquirida por otra, no solamente a través de los periódicos, sino a través de que se ponga un cartel en esa propiedad diciendo que esa propiedad se está solicitando la prescripción. Y no solamente eso, sino los testigos, ¿no? Y a los colindantes, que hay que ir a preguntarles, a notificarles y a preguntarles si efectivamente ellos saben que él vive ahí en esa propiedad hace más de 10 años de manera pacífica, continua y pública, ¿no? Así es, doctora. Inclusive cuando el solicitante señale en su solicitud y diga que no conoce el domicilio del titular registral, lo que va a suceder... Disculpe, doctora, porque como estamos en vivo, interrumpimos su alocución, pero usted va a responder la pregunta, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Y va a continuar también con su exposición, pero hay una pregunta que al aire. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctores, mire, yo estoy demandando un desalojo de mi propiedad en Chosica, de unos trabajadores que mi padre los había dejado, mi padre ya falleció, están hace 25 años de trabajadores, pero yo pago el autoavalúo, está mi nombre en el título, he hecho la alerta registral, y ellos en un acto de audacia me han planteado una prescripción. ¿Prosperará esta prescripción? No obstante que estoy pagando el autoavalúo, estoy de alerta registral. Gracias. Bien, la doctora le va a responder con todo gusto, amigo Reescucha, pero los teléfonos están abiertos para todos ustedes, amigos. El 441-4512 o el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810. La respuesta de la doctora Sotero. Mire, si le ha presentado un procedimiento de prescripción vía notarial, para usted es muy sencillo. Usted simplemente tiene que acercarse a la notaría y formular su oposición. Sí, nada más. Y si es vía judicial,
Igual manera, puede salir y también oponerse y presentar además los recibos que usted dice de haber pagado consecutivamente durante 25 años, que usted ha heredado esa propiedad y probablemente, no sé si ellos tenían un contrato de arrendamiento. Quienes tienen un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de ninguna manera pueden adquirir la propiedad cuando hay un contrato de arrendamiento de por medio. El hecho es que ellos vivan sin ningún documento ahí, por lo cual sí pueden prescribir la propiedad, pero si usted se opone, como dice la doctora Gertrudes, entonces eso tiene que acabar. Ya en ese momento sale la persona que tiene el derecho sobre la propiedad y no pueden prescribirla. Ujú. Doctora, para pedirle un ejemplo práctico y para que ayude un poquito más a clarificar el tema. Por ejemplo, yo vivo, vamos a suponer, ¿no? Como usted dice, en un inmueble que lo tengo alquilado por 10 años, pero no hay ningún contrato de arrendamiento. ¿Puedo pedir inmediatamente ya la prescripción? No, porque si usted reconoce a un propietario al ser usted un inquilino, jamás va a poder adquirir por prescripción. Siempre una persona tiene que, para adquirir la prescripción, tiene que considerarse como propietario. Si usted se reconoce a un propietario y es inquilino, jamás. Si usted es un guardián, jamás. Claro, lo que pasa es que podría la persona mentir, ¿no? Y decir, nunca me la refería. alquiló, ¿no? Nunca me la alquiló, lo oculta y dice, no, en realidad esta propiedad me la dieron a mí, me la cedieron. Ese es el problema. Claro. La falta de verdad. Claro. Y Hay mucha gente utiliza esas argucias pues, para... Creo que te emplean esas O argucias, ¿no? simplemente dejan de pagar el arrendamiento y se consideran exactamente propietarios. Dejan de pagar el arrendamiento o dejan de ya suscribir un contrato donde no hay un contrato de por medio para hacerse con la propiedad, ¿no? Por eso los propietarios tienen que tener documentos de fechas ciertas, siempre renovar sus contratos de arrendamiento, siempre, en todo caso, tener un documento por escrito, enviar una carta notarial si en el caso haya terminado ya el contrato. Exactamente. Hay que protegerse. Y si se trata de un guardián, por lo menos hacer un contrato de uso que él está ahí a título gratuito, pero algún documento que señale que él no está ahí porque es de él, sino porque es de otro. Está poseyendo por otro, se lo han dado. Aunque no le paguen sueldo. Aunque no le paguen normalmente sueldo. un guardián se supone que debe dar un sueldo o un honorario, ¿no? No, pero es a título gratuito. Ya, Lo que no a va cambio de que le den la casa. La que casa, pueda, él está viviendo ahí, en vez de pagar un alquiler, él está viviendo ahí. Claro, porque inclusive se me ocurre en este momento, la persona viene alquilando la propiedad, pero no hace ningún contrato, la otra persona le viene pagando y tampoco paga no se dedica a pagar sus impuestos, deja que la otra persona pague los impuestos en vez de que los pague él, y eso es un riesgo, porque mañana más tarde él se puede ir al Poder Judicial o a algún mismo notario y acreditar, no presentar que tiene un contrato de arrendamiento, y una vez que ya está hecha la prescripción, hay que hacer todo un juicio para pedir la nulidad de prescripción de esa prescripción. Entonces, es un riesgo, como dice la doctora Gertrudes, es siempre recomendable renovar el contrato todos los años, o enviarle una carta notarial diciendo ya el contrato ha fenecido, usted no lo quiere firmar. Por favor, háganlo, legalicen sus firmas vía notarial. No nos estamos haciendo propaganda, es necesario. Así es. Para evitarse problemas, ¿no? Claro, es un documento de fecha cierta cuando ya legaliza su firma. Entonces le da al ciudadano tranquilidad, que eso es lo importante. Así es. Bien, está con nosotros la notaria de Lima, la doctora Gertrudis Julia Sotero Villar, quien está enfocando conjuntamente con su colega, nuestra directora, la doctora Clara Cardero, este interesante tema de prescripción adquisitiva de dominio, que como ustedes ven, a nivel notarial, se enfoca como un tema no contencioso, ¿no? Así es. O sea, donde no hay litigio, donde no tiene que haber litis o enfrentamiento, por eso es no contencioso. Esa es la esencia del procedimiento notarial, no contencioso. Se trata de un procedimiento no contencioso, no tiene que haber litis, no tiene que haber conflicto, eso es lo importante. Al momento que hay conflicto, al juez, definitivo. Ahora, una pregunta, colega, para que también los radioescuchas se enteren. ¿Cuál es
¿son los mismos requisitos para una prescripción notarial que para una prescripción que se tenga que hacer vía judicial? ¿Son los mismos requisitos? Son los mismos requisitos, exactamente. Las personas tienen que decir cómo adquirieron la propiedad, cuál es el tiempo, que sea pacífica, continua y como propietaria, tienen que presentar medios probatorios, porque inclusive nuestra norma supletoria es el Código Procesal Civil y es lo que se aplica cuando uno presenta la solicitud. Ya. Otra pregunta, disculpen, doctoras, de un otro radio escucha sobre este tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Aquí por la seguridad jurídica de lo que tratamos es de generar justamente una cultura jurídica y una cultura notarial. Ese es el objetivo supremo y fundamental del programa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el aire. ¿Cuál es su pregunta? Quisiera saber, mire, mi papá falleció hace 5 años y dejó una propiedad de un piso de 200 metros, pero somos 6 hermanos. Pero ya ha pasado 6 años y mis hermanos no tienen ningún interés y yo ahorita estoy ocupando una vivienda alquilada, ¿no? Quisiera saber si podría darse el caso de que yo, haya derecho a esa vivienda, ¿no? A la parte, ¿no? Que se tiene que vivir obviamente entre los 6, ¿no? Al respecto le tengo que decir que no existe la prescripción entre Buenas copropietarios. tardes, lo voy a escuchar por radio, ya muchas gracias por la respuesta. Ok, le tengo que decir que lamentablemente no existe la prescripción adquisitiva entre copropietarios. Claro. La norma no permite hacerlo entre copropietarios. En todo caso, ¿lo tendrían que pedir los 6 hermanos o no? Tampoco. No, en este caso es un derecho hereditario. Tendrán que hacer su sucesión intestada. Exactamente. Se trataría en este caso de hacer una sucesión intestada y que todos hereden. Así es. Efectivamente, porque no hay forma, la ley no lo permite. Bien, entonces estábamos en los requisitos y también están los requisitos que pide el Código Procesal Civil, ¿no? Que son los planos de localización, ubicación, perimétricos. Claro, esto le resulta a las personas un poco costoso, pero de todas maneras hay que pensar cuánto cuesta la propiedad y cuánto te puede costar hacer una prescripción adquisitiva, sacar unos planos, porque tienen que estar firmados por ingeniero o arquitecto colegiados, tienen que estar visados por la municipalidad, ¿no? del lugar donde está ubicado el bien. Y tiene que ser ingeniero que tiene que estar inscrito en la SUNAR como verificador responsable. También eso. Luego hay testigos que tienen que ser mayores de 25 años, ¿no? Entre 3 y 6. Entre 3 y 6 testigos. Y después la certificación municipal también de quién figura como propietario del bien. Sí, eso es lo que es uno de los requisitos. O a partir de se puede sustituir como a partir de que cuando es contribuyente, por ejemplo. Claro, la copia literal de los registros públicos, ¿no? Donde figure quién es el propietario para notificar al titular registral. Importantísimo. Los 10 años por lo menos, los 10 años que están alegando que tienen la posesión. Y luego esa declaración testimonial de las personas que son mínimo 3 y máximo 6, ¿no? Entonces, claro, esos son los requisitos. ¿Y en qué casos se presenta, tendría que ir necesariamente una persona al Poder Judicial y no hacerlo vía notarial? ¿Hay alguna diferencia ahí? Doctora, lo más importante es cuando hay un conflicto. Vía notarial es 0 conflictos. Vía notarial, 0 conflictos. ¿Estás discutiendo tú de alguna manera la propiedad? Pues todo lo que tenga litis es al Poder Judicial. Pero fíjate, la norma de los procedimientos no contenciosos del notario permite la oposición. Yo lo comentaba la otra vez, Ángel, acá justamente, que había una persona, un abogado, que utilizaba esta figura para oponerse a muchas prescripciones adquisitivas de dominio que se hacían en diferentes notarios, y luego, como el notario paralizaba el trámite, él le exigía a la persona que estaba haciendo ese trámite una cierta cantidad de dinero para quitar la oposición. Sí, doctora, tuve conocimiento de eso y es increíble porque me puse a revisar las oposiciones y lamentablemente debe ser una persona que tenga conocimiento legal para usarlo, ¿no? Usarlo, hacerlo
un instrumento que debe ser bueno, que debe ser funcional para su propio beneficio. Es increíble, pero ¿qué podemos decir? No toda la gente que conoce derecho pues lo usa bien, ¿no? Lamentablemente sí me he enterado que, inclusive me han venido a hablarme, doctora, me está cobrando tanto para quitar mi oposición. Es increíble, pero... Sí, y mira, hubo un notario, el doctor Juan Zárate del Pino, fue justamente que lo hemos tenido acá hablando de sucesiones intestadas y de testamentos. Él se rebeló ante esta situación y la puso en conocimiento el Colegio de Abogados. Fue muy valiente porque, oye, tú tienes que saber que es una persona, digamos, que utiliza malas artes para hacer este tipo de cosas y que te estás enfrentando una persona... posiblemente una mafia, ¿no? Claro, o posiblemente una mafia, que te estás enfrentando contra eso, y no obstante lo hizo, lo denunció ante el Colegio de Abogados, y ahora último es que ha salido recién una suspensión que le han dado a este abogado por haber utilizado por haber mal utilizado las normas. Exactamente. Por haberse aprovechado, por haberse aprovechado de esta norma que te permitía la oposición y la utilizaba él indiscriminadamente, pero para beneficiarse él mismo y perjudicar a otros, ¿no? Claro, porque esa oposición es para proteger al titular registral. Sin Claro. embargo, estos señores lo han utilizado simplemente para beneficiarse económicamente. Yo quería hacerle una pregunta, doctora, que me la hicieron llegar por internet hace 2 días, hasta sabiendo de que usted iba a estar en el programa e iba a enfocar este interesante tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Son pobladores de Tingo María, que son alrededor de 200 que se han posesionado de un hectariaje muy grande a la muerte de los propietarios. Pero los descendientes de los propietarios lógicamente están dialogando, ¿no?, negociando con estos señores que se han convertido en una urbanización ya y que viven ya un montón de años. ¿Es posible también una prescripción adquisitiva de una masa de pobladores, ¿no?, o las prescripciones solamente son individuales? No necesariamente lo hacen solo personas naturales, también lo hacen asociaciones, empresas, en eso no hay problema. Sí, hay personas jurídicas que pueden prescribir un inmueble inclusive, ¿no? Pero bueno, que los pobladores que se hayan quedado ahí con estos terrenos, digamos, es más que nada, creo yo, un problema político por ahí, ¿no? Se convierte en un problema político. Pero si están negociando con los dueños, nunca va a haber prescripción porque están ahí. Claro. O sea, jamás, porque la prescripción tiene que ser pacífica, pública, como propietario, que no haya conflicto, por lo menos en vía notarial no hay conflicto. Hasta ahora parece que no hay mucho, no es tan pacífico porque tendrán que ir al juez ya, ¿no? Sí, tendrán que ir al juez, efectivamente. Y no debemos olvidar, por ejemplo, los notarios de Lima no podemos hacer nada de Tingo María. La ubicación es provincial, tiene que ser un bien inmueble que esté acá en la provincia de Lima. Y la posesión, colega, para que sepan los radioescuchas, también podría ser compartida, lo pueden pedir 2 personas. Sí, no hay ningún obstáculo. Todas las personas que poseen tienen el derecho de solicitar. No, digo 2 personas que viven en el mismo inmueble, digamos. ¿Ya? Son 2 personas que no son... por su cuenta. Cada uno lo hace por su cuenta. No, tendrían que hacerlo conjuntamente, porque es el mismo inmueble. Es el mismo inmueble, puede ser 2 personas. Pero si lo hacen por su cuenta, uno dice, no, yo me voy acá. Los medios probatorios sería muy difícil de... Claro, no podrían hacer. hacerlo. De ardides, ¿no?, que está usted refiriéndose, doctora. Sí. Pero hay 2 que han vivido juntos años y quieren, y cada uno por su cuenta quiere quedarse también con la... Sucede, ¿no? A veces sucede, pero no, lo veo muy difícil. Armar un expediente con pedacitos, el pago en la municipalidad, acreditar que es contribuyente. Además, no es solamente documentos, el notario va a la casa, hace un acta de presencia, verifica la posesión real de las personas. A eso quería ir, colega. A ver, para que también sepa el público, ya nos ha explicado usted cuáles son todos los requisitos que la persona debe contar para hacer la prescripción adquisitiva. Posesión pacífica, continua y pública por más de 10 años.
Una vez que tiene eso, que es algo de hecho, vienen las cuestiones de derecho, presentar la solicitud ante el notario, firmada por un abogado, firmada por él mismo, firmada por tres testigos, los planos, la copia literal, los HR y el PU, etcétera. Entonces presenta todo eso, ya lo presenta ante el notario. ¿Y qué hace el notario después de que recibe esa solicitud? ¿Cuál es el trámite que el notario realiza? El notario primero solicita a registros públicos una anotación preventiva, con la finalidad de publicitar esta solicitud de prescripción. Luego de ahí manda hacer los avisos, 3 avisos en el diario El Peruano, 3 avisos con intervalo de 3 días. Pero podría rechazar de plano también esa solicitud, porque claro, yo me refiero a que manda la anotación preventiva cuando el notario ya examinó el expediente, ya verificó la solicitud, la revisó y le da a él certeza de que verdaderamente este señor actuó como propietario, y que cuenta con los años, digamos. Y que cuenta con los 10 años necesarios para prescribir. Claro, porque hay personas que dicen tengo los 10 años para prescribir, pero que no te presentan la documentación o no la tienen. O no la tienen. Y entonces el notario tendría que negarle. No, pero yo vivo hace más de 20 años inclusive ahí, pero no tiene documentación que pruebe esa posesión. No, tenemos la posibilidad de la calificación notarial. Claro. Tenemos que calificarlo si ese documento, esa solicitud pasa o no pasa, antes de enviar a registros. Eso es lo primero. Perfecto. Eso para que sepa. Ya, entonces el notario hace primero la anotación preventiva. Claro. Ya, luego de eso. Luego, para los avisos. Los avisos y los avisos que ya dije que era en el diario El Peruano, 3 avisos con intervalo de 3 días, el diario El Peruano, o uno de circulación nacional. Además, tiene que ir a hacer un acta de presencia al lugar del inmueble. Para eso notifica con 3 días de anticipación a los colindantes y obviamente al interesado. Yo creo que esa presencia que tiene que hacer el notario en el inmueble es lo más importante. Así es. De todo el trámite de prescripción adquisitiva, donde el notario le consta que efectivamente la persona vive en el bien, que le ha tocado la puerta a los colindantes y que los colindantes han salido y han manifestado que efectivamente conocen a la persona. O simplemente no le abren la puerta, doctor. O simplemente no le abren la puerta. Así es. Claro. O simplemente no quieren declarar también, a veces tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, pero lo importante acá es que nosotros le hemos notificado con 3 días mínimo de anticipación. Le hemos notificado a su domicilio, a los que están ahí. Ellos conocen, entonces, ellos tienen el derecho expedito para decir, esto no va, no es cierto, podrían acercarse a la notaría, podrían oponerse si es su derecho. Claro. Otra pregunta para nuestra invitada especial, la notaria de Lima, la doctora Gertrudes Sotero Villar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Quería hacer una pregunta, doctor, por favor. La doctora le va a responder. Ya, muy amable, doctor. Doctora, yo soy una persona de tercera edad y me ha dado derrame cerebral en hemiplegia, lado derecho, y después en el lado izquierdo. Entonces, algunas personas familiares me dicen de que como yo he vendido, he hecho en un terreno, eso puede ser anulado porque están invocando la invalidez de mi persona. Ahora, segunda pregunta, ¿yo puedo vender a mis hijos de un terreno de 1000 metros y para evitar que después se estén peleando algo? Entonces yo quiero venderles simbólicamente para que cada uno tenga su agua y su luz. Entonces, ¿es posible eso? Porque uno me dice, no, ¿cómo vas a vender a tus hijos? Yo le digo, pero tengo que venderle a mis hijos porque ya todos son casados, mañana se separan y la mitad del terreno que le he vendido a uno de mis hijos puede volver a casarse, el esposo también puede volver a casarse, entonces yo voy a estar viendo todo ese espectáculo. Entonces, yo sé, doctora, que cuando uno se muere recién van a venir, pero yo prácticamente como ya estoy con invalidez temporal, entonces yo quiero disponer en vida, no regalándole tampoco, sino quiero hacer a cada uno de mis hijos, venderle simbólicamente, y la pregunta concreta ¿es factible ante Dios, ante mi conciencia, ante las leyes o no? Muy amable, doctora, estamos escuchando acá, gracias.
La doctora le va a responder a su pregunta. Teléfonos abiertos el 441-4512 y el 422-8810. Sí, aunque no es parte porque estamos El hablando tema, del claro, tema de la claro, prescripción claro, adquisitiva, claro. pero creo que la doctora Gertrude sí le quiere contestar. No así. hay problema para contestarle. Mire, señor, usted puede estar enfermo físicamente, puede haber tenido cualquier tipo de enfermedad, pero mientras usted tenga capacidad y actúe con libertad, conocimiento, no hay ningún problema para que usted pueda disponer de sus bienes. Eso es su derecho. Pero Sí, manifiesta que está inválido. No, pero a ¿Eso ver. no es incapacidad? Eso no es incapacidad Él mental. dice que ha tenido un derrame. Pero Dice, tiene invalidez. pero se expresa muy bien, Se como tú expresa muy ves. bien. Esa El tema mental es el claro. Claro, acá Es- es el tema mental. Él se está Ajá. expresando muy bien, él está haciendo preguntas. Vale, tiene aclaración. capacidad, tiene conocimiento y tiene libertad. Ya. Sabe lo que hace. Eso es lo importante. Claro. Él sabe, Y te plantea interrogantes. Entonces me está diciendo que es una persona que, pese al derrame cerebral que le ha dado, es una persona que es lúcida. Claro, Es que es lúcida, que es capaz. lúcida. Es capaz y tiene buen discernimiento, sabe lo que quiere hacer. Claro. La edad no es obstáculo para que usted pueda disponer de sus bienes si esa es su voluntad. ¿Y la venta que pretende hacerle a sus hijos es factible? Mire, la venta no existe. Podría darle en anticipo de legítima también, si son sus hijos, ¿no? Si son Podría sus- ser un testamento también. Podría ser una compraventa, pero en la compraventa ya dejaría de ser una herencia y beneficiaría también a la esposa del cónyuge, y si su hijo se divorcia ya es otro tema. Claro, mejor es que lo dé en anticipo de legítima, porque en anticipo de legítima beneficia a los hijos nada más, eso Sí. es un bien propio. Ah. Claro, a la hora de la herencia, finalmente la cónyuge o el cónyuge hereda como un hijo más, pero ya no hereda la mitad, Claro. porque en una compraventa Hereda la mitad. no es que hereda la mitad en Lo realidad, tiene. sino que lo tiene porque por el régimen de sociedad gananciales. de fenecimiento de la sociedad de gananciales cuando una persona fallece o se divorcia. Claro, le corresponde simplemente por haber pertenecido a la sociedad gananciales. Exactamente. Bien, vamos a hacer un breve receso porque hay otro ingeniero santo que quiere hacer un anticipo también de herencia para sus 27 hijos que tiene. Bueno, Wow. vamos a ver. Volvemos, amigas y amigos. 3 minutos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Y su bloque estelar, El Notario te saluda. Bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos. Y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado. Aquí en Latina, La Poderosa. Los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Bien, retornamos a Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. Estamos con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Gertrudes Sotero Villar, notaria de Lima, juntamente con su colega, la doctora Clara Carnero Ábalos, quien es nuestra directora jurídica y de esta programación, enfocando este interesante tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Doctora, yo le quería preguntar, habida cuenta de que ya estamos prácticamente con un nuevo gobierno, ¿no? Que parece que don Pepe K ha salido con deseos de arreglar las cosas, al menos se le ve muy bonachón al gringo, ¿no? Se le ve bonachón. Quería preguntarle si usted, a través de su experiencia que tiene profesional de muchos años ejerciendo la notaría, la fe pública, ¿no? Observa algunos vacíos en el marco legal y jurídico, por ejemplo, la prescripción adquisitiva de dominio, que quizás quisiera sugerir también a las nuevas autoridades para que se puedan enmendar o corregir algunas cosas. Yo creo que es una norma que tiene una finalidad práctica, ¿no? Que es otorgar seguridad jurídica, pero yo, a mi parecer, debería regularse un poco más la facultad de oposición que tienen los interesados. Por lo menos darle al notario la posibilidad de revisar un poquito, ¿no? Porque en realidad es sin motivación,
sin legítimo interés, sin nada. Me opongo y me opongo. O sea que los propietarios están un poquito inermes, desarmados, desprotegidos, es lo que Claro. usted piensa, ¿no? Claro. Los posesionarios, Los en pos- realidad, los posesionarios. Ah, los posesionarios. Los posesionarios. Ajá. Un poco que Ya. que arrastra, ¿no? Que no se ha utilizado en forma malévola. Claro, en como ha forma- sucedido con ese abogado, ¿no? Que no sea mal utilizada la figura de oposición. Claro, Eso por cualquier persona que en realidad es un X Que no y tiene no ni- tiene ningún interés ningún real interés de participar. O sea, demuéstrame a mí que soy notario, que eres una persona que ha vivido en el inmueble, que eres un hijo de la persona que eres un familiar. demuéstrame algo, pero no, un X se puede oponer. Un X que Y no al tiene- final una figura como esa, que debe ser práctica, que debe ser última, se torna en onerosa porque se tiene que negociar con ese X. La desvirtúan totalmente, La desvirtúan, prácticamente, ¿no? lamentablemente. Claro. Más bien la gente, las personas, los usuarios están cruzando los dedos para que un tercero sin ningún interés no intervenga. Doctora, otra pregunta de otro radio escucha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La doctora y las ambas notarias La la están consulta escuchando. no es referente a lo que se está tratando, sino quisiera saber dónde se consigue un acta de divorcio y cómo. René, Bien, le van a contestar las doctoras, con todo gusto. usted si actualmente todos los divorcios se están anotados en la partida de matrimonio. Entonces las municipalidades generalmente han enviado todas las partidas de matrimonio a RENET. Tendría que verificar si es que su matrimonio en el distrito que se ha realizado está en RENET, y si fuera así, solamente solicita una copia de la partida de matrimonio donde al costado está anotado el divorcio. Ahora, el divorcio puede hacerse también por vía notarial siempre que haya acuerdo entre las dos partes, ¿no? Así es. No hay ningún problema. No hay a ningún nivel problema. notarial se hace hoy en día el divorcio. En Cuando- notaría no hay litis. Si están de acuerdo, bienvenidos. Sí, muchas personas ignoran que el divorcio se anota en la partida de matrimonio. No hay otro sitio donde se pueda anotar. Es en la misma partida de matrimonio. Sino, ¿cómo sé si yo entrego una partida de matrimonio sin asentar el divorcio? ¿Cómo sé que la persona se divorció si lo anoto en otro lado? Lo tengo que anotar en la misma partida donde las personas se casaron para saber que se divorciaron. No lo puedo anotar aparte. Fue la única forma de saberlo. De tal manera que, como dice mi colega la doctora Gertrudis, eso uno lo puede conseguir en RENIEC. Ya casi la mayoría de las partidas de nacimiento, de matrimonio y de función están en la RENIEC. Tenemos otra llamadita. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Disculpe usted, lo que yo quiero es el acta, porque yo tengo la partida de matrimonio y figura que la fecha y todo, pero lo que necesito yo es el acta. Tener en el documento para ver quién lo ha firmado. No, entonces, no, es que tiene que ir, si se ha hecho ante el notario, tiene que ir y pedir el acta ante el notario. Si se hizo judicialmente... Y disculpe, doctora, para que no se vaya a la otra llamada. Buenas tardes, la van a responder de todas maneras a su llamada. Buenas tardes, sí. El acta de divorcio. ¿Quién? Aló, doctor, Sí, buenas tardes. ¿Me podría dar la dirección de usted, de los doctores que están muy bien empapados de los temas que son ahora? Yo pertenezco a la Central Nacional de Jubilados y no sabe usted el drama que se presenta cuando fallece, si es divorciado, si es conviviente, o si es... Entonces aparecen una familia por acá, por allá, y como a usted le consta, nadie va en forma pacífica, sino que van con desalojos a la casa, y lejos de ser un sitio donde los hijos se criaron con los nietos, todo parece ya un campo de batalla. Entonces, mi pregunta concreta es, denos la dirección, por favor. Acá somos varios jubilados. La doctora le va a dar la dirección en estos momentos. La doctora Gertrudis es una experta en estos temas. Gertrudis así Sotero que- Villar. Su dirección, doctora, su oficio notarial, ¿dónde está ubicado? Avenida Tupac Amaru, 1820, kilómetro 18, en el distrito de Caraballo, frente al Parque Zonal Mancocapa. Y los va a atender con mucho gusto. Claro que sí, claro que sí. Bien, la pregunta y primera, doctora, fue contestada ya, ¿no? Sí. Respecto al acta. Al acta. Sí, respecto al acta. Respecto al acta, tendría que ir al notario donde solicitó su divorcio, o al Poder Judicial, donde está la sentencia.
Exactamente, esa es la única respuesta, ¿no? O sea, bueno, y siguiendo con el tema, en sede notarial se pueden sumar los plazos posesorios, o sea... Esa es una de las presunciones que nos da el Código Civil, la suma de plazos posesorios. Y se puede adecuar a este procedimiento, se utiliza bastante. Yo puedo sumar el plazo de mi anterior posesionario, el que me transfirió la posesión, sí, no hay ningún problema. Así también hay otra presunción que el que poseyó primero, allí al final, posee en el intermedio. Son presunciones del Código Civil que benefician de algún modo este procedimiento. Claro, entonces para que los radioescuchas lo tengan claro, yo tengo una posesión de 5 años, pero quien me transmitió la posesión también tenía 5 años. Entonces yo sumo del que me transmitió más la mía, claro, que vendrían a ser los 10 años, y en consecuencia esa persona podría hacer la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Es así, colega? Así es, doctora. Perfecto, entonces ya lo saben lo que nos están escuchando. Y también es importante preguntarle, colega, ¿cuál es la diferencia entre una prescripción adquisitiva y un título supletorio? ¿Cuál sería la diferencia entre el...? Generalmente los títulos supletorios son para predios que no están matriculados. Que no están inscritos en registros públicos, ¿no? Así es. Claro. Entonces, si no están inscritos en registros públicos y la persona quiere hacer una prescripción adquisitiva de dominio, no podría hacerla, tendría que hacerlo a través de otro procedimiento. Así es. Que vendría a ser, se llama título supletorio, o sea, se va a suplir, ¿no? Se va a suplir lo convencional que es inscribir una propiedad inicialmente. Y una pregunta más, ¿la prescripción prescribe? Ajá. Interesante, ¿eh? ¿La prescripción prescribe? Yo creo que no, porque es la posesión, o sea, es una situación jurídica, es una situación de hecho. Yo tengo el derecho de prescribir mientras haya sumado 10, 20, 30 años. Otra preguntita, disculpe doctora, en el aire estamos. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, una consulta. Mire, yo tengo un terrenito que ya tengo más de 10 años viviendo allá en Caraballo. Entonces yo lo que quiero que me explique, no sé, la doctora, me dé la oportunidad, el tema de la prescripción mediante notario. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué documentos debería adjuntar? ¿O qué características debería tener para poder solicitar esa prescripción vía notarial? Mira, reiteramos, la prescripción tiene que tener una posesión pacífica, continua y como propietario. Pacífica, que nadie te esté, que no sea violenta. Continua, que tenga un plazo interrumpido por 10 años. Pública, que todo el mundo sepa que actúas como propietario. Pero todo esto tiene que ser como propietario y por un plazo de más de 10 años mínimo, para que sea en vía notarial. Luego tienes que presentar una solicitud al notario acreditando esa posesión. Esa solicitud tiene que ser autorizada por abogado, con todos los requisitos que ya se dijo, y adjuntando tus medios probatorios, tus autoavalúos, tus recibos de agua, tu recibo de luz, de repente fotos, de repente libretas, partidas de función, partida de nacimiento, DNIs antiguos. Hay una serie de documentos que tiene que valorarlo el notario conjuntamente con todo lo que tú presentas con tu solicitud. ¿Y el plano de ubicación? Plano de ubicación, copia literal de más de 10 años. Ese plano de ubicación tiene que ser autorizado por un ingeniero civil y que tiene que estar inscrito en la SUNAR. Eso no tienes que olvidar. Y visados por la municipalidad, ¿no? Y obviamente visados por la municipalidad. Y la declaración testimonial de así es, no se olvide. No menos de 3 testigos. 3 testigos mayores de 25 años. Sí, a la persona normalmente, se le hace un mundo, pues a las personas se les hace un mundo, hay tantos requisitos, tantas cosas que hay que hacer para prescribir. Pero claro, es cuestión de que se lo deje al abogado que domine del tema de la prescripción, y el abogado se encargará de reunir toda la documentación. Él tendrá que pagarle a un buen abogado que sepa, que tenga experiencia sobre prescripciones, porque él no es el que va a hacer el trámite. Él le va a tener que preguntar a su abogado, ¿no? El abogado le va a tener que explicar
y el abogado lo que sí va a tener es que, claro, es que invertir un cierto dinero para que esta prescripción salga, porque va a invertir en planos, va a invertir en el abogado, va a invertir en el notario y va a invertir en registros públicos. Más o menos, no sé, estaríamos hablando, podría ser unos 10.000 soles de repente, 5.000, depende, ¿no? No se olviden que la prescripción es predios urbanos, ok, pero en la zona de mi zona de Caraballo hay mucho lo que se dice expansión urbana. Está en registros como un inmueble que es rural. Sin embargo, si usted se va a la municipalidad, ya es urbano. Y, claro. eso hay bastante, por ejemplo, en Caraballo, donde yo trabajo, bastante. Claro, esto quiere decir que, por ejemplo... Pero para ello debería agregar, en todo caso, el certificado de zonificación o el certificado de parámetros urbanísticos. Claro, que no se, si no cuenta con habilitación urbana, no se podría prescribir una propiedad, ¿no? Para eso precisamente estaría el certificado de zonificación. Claro, justamente, entonces, eso, las personas tienen que presentar toda esta documentación, que claro, hay que ver y hay que valorar cuánto realmente cuesta la propiedad, ¿no? Cuánto va a invertir en ese trámite y si efectivamente va a justificar que invierta esa cantidad de dinero y darle la seguridad al abogado de que efectivamente puede hacer la prescripción adquisitiva porque cuenta con todos los elementos, tanto elementos de hecho como de derecho, para efectuar esa prescripción y hacerse de esa propiedad, ¿no? Ya, y quería preguntarles también, disculpen que estoy un poco, porque anoche he estado cantando aquí en el Sachún, toda la noche me dedico a cantar, qué bueno. Para ganarme la vida como periodista. No sabía, Ángel, no sabía. Periodista me muero de hambre en realidad. Bueno, mentira, doctora. Y quería preguntarle si ya ha efectuado una prescripción adquisitiva de dominio, ¿alguien podría impugnar judicialmente esa prescripción? ¿A algún familiar se le ocurre decir, una vez que ya notarialmente, ¿no? Ya está dada la prescripción? Mire, todo acto puede ser impugnado vía judicial. Ya, eso quería. O sea, sí se puede impugnar. Es que es el derecho de acción de las personas. Ya. Bueno, y aunque no tengan razón muchas veces, lo pueden hacer. Claro. El juez también tendrá que valorar si esa acción que está presentando la persona tiene algún amparo legal o no. La puede también rechazar de plano. Obviamente, claro que sí. Eso ya queda pues a criterio del juez. Lógicamente. Bueno, yo creo que, doctora, ¿algo más? Sí. 3 minutos. Una última pregunta para que los radioescuchas se enteren. ¿Qué le recomendaría, colega, a aquellas personas que se van de viaje por un largo tiempo y tienen la posesión nada más, ¿no? Tienen la posesión pero se van de viaje por largo tiempo y que personas que le dejan la casa a un amigo y ellos se van a vivir por largo tiempo, este amigo no les vaya a prescribir la propiedad después? ¿Qué le podría recomendar? Yo le recomendaría, por ejemplo, que los recibos, que cada 2 meses le envíen los recibos de agua, de luz, para verificar que no haya cambios de nombre. Perfecto, ¿ya? Perfecto. Y también les recomendaría, por ejemplo, ¿no? Un contrato de uso legalizado ante notario. Perfecto, entonces, claro. Hay medidas que uno puede tomar para resguardar su posesión. Porque el hecho que te vayas de viaje no significa que no puedas regresar a tu casa. Claro, porque por ejemplo, yo estoy viviendo y tengo la posesión 5 años, todavía no tengo 10, me voy a hacer una maestría, de repente me quedo por allá un tiempo más, yo he venido pagando esa propiedad, se le he dejado a este amigo y se la pasa de vivo y quiere después él prescribir la propiedad y dejarme a mí afuera. Entonces, claro que podría suceder. Entonces la recomendación me parece muy buena de mi colega, la doctora Gertrudis, o sea, hacerle un contrato de uso, de tal manera que él mañana más tarde no se pueda poner muy listo, que le envíe los pagos a nombre de él y que no los haya cambiado. Claro. Me parece una buena son alertas. Sí, claro, son alertas, claro. Efectivamente, ¿no? Bien, y
Y una última pregunta. Necesariamente cuando viven una pareja de esposos en una propiedad, ¿tienen que pedir la prescripción ambos o la puede solicitar uno solo de ellos? La ley presume que en las sociedades gananciales todo es de la sociedad conyugal. Ya, entonces, o lo podría pedir cualquiera de ellos. Hay una sentencia, me parece, del tribunal. Pero podría pedirlo solo y tendría que acreditar es un bien propio. Pero hay, doctora, en el tribunal registral que señalan también que se presumen sociales todo lo adquirido por prescripción, porque se dice que se trata de una adquisición de tipo originario, donde no entra la clasificación de oneroso ni gratuito. En consecuencia han considerado que la prescripción, si eres casado, es de los dos. O sea que igual, así uno solo de ellos solicite esa prescripción, como él está casado, es una sociedad conyugal, se va a beneficiar la sociedad conyugal. Bien, muchísimas gracias, doctoras, por su presencia en nuestra programación el día de hoy. Sí, gracias a ti, Gertrudes. Espero que se haya aclarado las inquietudes de todos los radioescuchas y ya nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Un nuevo invitado también especial en nuestra programación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su presencia, doctora. Gracias, amigas y amigos, a ustedes también por habernos escuchado y también quienes han formulado sus preguntas. Y la próxima semana tendremos a otro invitado especial, a otro notario público, ¿no? Para enfocar un tema también de actualidad notarial. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, pasen un bonito fin de semana. Gracias. www.radiolatina.com.pe Radio Latina La Poderosa 990 desde Lima, Perú.